Ser Podcast. En este episodio del Cine en la Ser les hablaremos de la nueva entrega de Spider-Man Brand New Day, protagonizada por Tom Holland y Zendaya. Repasaremos otros estrenos de la semana como Mother Mary, protagonizada por Anne Hathaway, la comedia francesa Atrapa el Millón, con el incombustible Christian Clavier al frente del reparto, y Mala Bestia, de la española Bárbara Farré. Y, por supuesto, recordaremos al actor Manolo Solo, que falleció el pasado jueves a los 62 años. ¡Acción! El Cine en la Ser con Elio Castro. Spider-Man ha vuelto. El hombre araña al que da vida Tom Holland regresa con nuevas aventuras. ¡Spider-Man! ¿Estás bien? ¿Te deshiciste del monstruo que llevabas dentro? La podemos ver en las pantallas haciendo de Penélope en la Odisea de Christopher Nolan, y ahora Anne Hathaway estrena nueva película y hace de una antigua estrella del pop en Mother Mary. ¿Te ha gustado el concierto? Ha sido increíble, ha sido como una experiencia religiosa o como ir a la iglesia pero en plan positivo. Yeah. Christian Clavier, el cómico francés, estrena Atrapa el Millón, en donde tiene que ayudar a un joven que quiere robar la caja fuerte de su jefe. Yo no te sigo el rollo, yo no me dedico a los robos. Pero es que no es lo que tú crees. ¿Ves este maletín? Tengo que devolverlo a una caja fuerte antes de las 6 de la mañana. Y por último les hablamos de una película española, Mala Bestia. Es la historia de una niña, Atenea, que vive en un internado y que tiene miedo a hacerse mayor. ¿Qué pasa? La bestia. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red-winged settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, Tony and me. El que canta este viejo tema, My Rifle, My Pony and Me, una canción que se escuchaba en el western Río Bravo, es Manolo Solo. Es una escena de la película Cerrar los ojos de Víctor Erice, curiosamente una de las pocas películas de su filmografía en la que fue protagonista. Manolo Solo murió este pasado jueves y nos contaba en una entrevista que quiso ser actor desde niño. Yo de niño tenía clarísimo que quería ser actor, clarísimo. Lo que pasa es que tampoco tenía mucho apoyo familiar, como suele pasar. Desde la cordura, la familia siempre intentan espantar esa idea de la cabeza. Su nombre real era Jesús Fernández Serrano y se puso el apellido artístico Solo poco después de la muerte de su padre. Sí, viene como un poco de hacer bandera de la soledad, una cosa pueril, infantil, rebelde. Bueno, me parece, ya con el tiempo he pasado muchas etapas con respecto a esto, que me lo he querido cambiar y ahora ya hasta me da hasta un poco de ternura. Estudió teatro en Sevilla, fue músico y cantante. Sí, cantante, músico, un poco de pacotilla, pero sí, es más pasión que destreza lo que tengo. Pero sí, adoro la música y si yo tuviera realmente talento para ser músico, estaría siendo músico igual y a lo mejor no actor. Y película a película se convirtió en uno de los mejores del cine español de los últimos años, casi siempre en papeles de reparto. Creo que en algunas películas hay papeles pequeños más difíciles que protagonistas, entonces por un lado me halaga poder haber tenido una continuidad de trabajo haciendo secundarios con cierta dificultad en muchos casos, pero también es verdad que
que me apetece tener más tiempo en pantalla, poder tener más peso a la hora de que se cuenten historias a través de mi personaje. Ganó el Goya al mejor actor de reparto por un pequeño papel en Tarde para la ira, tan solo 8 minutos en pantalla. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes que estoy grabando en la baraca? Grabando, haciendo un poquito de esto, un poquito de lo otro. Coño, me tiene puesto hasta la página web, que lo puedes mirar si quieres. Las que no hemos pegado tú y yo en la baraca. Bueno, la baraca es lo que no es la baraca. Y estuvo también nominado al Goya por B, la película del caso Bárcenas. A ver, todos estos documentos ya me ha reconocido que la autoría era suya, pero le quiero preguntar por la génesis de por qué se llevan estos documentos y qué se pretendía con ellos. El buen patrón, Una quinta portuguesa, y por la película que mencionábamos al principio, Cerrar los ojos. Hace unos meses le vimos haciendo del general Gutiérrez Mellado en la serie Anatomía de un instante, y según la Academia del Cine se encontraba a estos días rodando la serie Las víctimas. El cine en la SER, con Elio Castro. La programación del próximo Festival de Cine de San Sebastián está ya prácticamente cerrada. Hace unos días se han conocido más películas que competirán en la sección oficial por la Concha de Oro y algunos de los nombres anunciados son de sobra conocidos en el Festival Donostiarra, como la directora francesa Nicole García, que estuvo ya en el Donostia Cinema al Día hace 36 años, en 1990. Esta edición va a presentar 7:40 de aquella mañana, Milo, un film protagonizado por Marion Cotillard, que fue premio Donostia en 2021. También visitará San Sebastián el chileno Pablo Larraín con Mis muertos tristes, con las actrices Mercedes Morán y Dolores Fonzi. Se trata de una miniserie de Netflix que en el festival se va a ver como largometraje. El veterano Mike Lee, de 83 años, ha presentado en San Sebastián varias de sus películas, como Secretos y mentiras, fuera de concurso, pero en esta ocasión optará a la Concha de Oro con su último film, Tender Loving Care. También competirán por la Concha de Oro las nuevas películas del cineasta noruego Hans Peter Moland y la última película del argentino Benjamín Neistat, que ya ganó en 2018 el premio al mejor director con Rojo. Estos títulos se unen a las películas españolas El mal padre de Roberto Bueso con Eduard Fernández, Sants de Miquel Gurrea con Ariadna Gil y Victoria Luengo y 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera protagonizada por Javier Cámara. Todo en una nueva edición del Festival de San Sebastián, la número 74, que comenzará el próximo 18 de septiembre. Y dicho esto, vamos ya con los estrenos que acaban de llegar a los cines. Y el título más comercial es, por supuesto, Spider-Man Brand New Day. Joaquín Banyuls nos cuenta de qué va esta nueva aventura del Hombre Araña. Después de años atrapado entre multiversos, cameos y la sensación de que el universo cinematográfico de Marvel había perdido el rumbo, Spider-Man Brand New Day llega con una misión muy concreta: recordar quién es realmente Peter Parker. Me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Iba a pasar algo muy malo y la única forma de impedirlo fue hacer que todo el mundo se olvidara de mí. Porque no solo soy Peter Parker. Soy Spider-Man. Lejos de apoyarse únicamente en el espectáculo, la nueva película dirigida por Destin Cretton convierte la soledad en uno de los villanos de la historia. Después del sacrificio que hizo al final de No Way Home, Peter vive en un mundo donde nadie lo conoce. Bonitas flores. Son para la inauguración de la casa. Soy MJ. Yo solo soy un vecino del otro lado del pasillo. Amigo y vecino. Ese punto de partida marca el tono de una película mucho más íntima de lo habitual, donde otro de los aspectos más celebrados es precisamente ese equilibrio entre el Peter Parker más humano y el Spider-Man superheroico, algo que nunca se había mostrado tan explícitamente en las anteriores entregas. ¿Qué está pasando? Tom Holland ofrece su mejor interpretación del personaje hasta la fecha en esta versión mucho más vulnerable, emocional y madura. Un Peter que ya no depende del legado de Tony Stark ni del caos del multiverso para sostener el relato. Y a veces Spider-Man debe hacer lo más difícil, aunque le parta el corazón a Peter Parker. Pero si hay un personaje que carga con la película, ese es el interpretado por Sadie Sink.
Aunque Marvel ha mantenido en secreto buena parte de su papel, este es crucial en el filme. La actriz interpreta a la antagonista de la historia, en la que a medida que aumentan las exigencias sobre Peter Parker, la presión desencadena una evolución física que amenaza a su existencia. Las arañas tienen 3 ciclos vitales. Cuando está entre ciclos, la araña puede ser vulnerable a las amenazas. Mientras, una serie de crímenes en Nueva York dan lugar a una de las amenazas más grandes a las que se ha enfrentado nuestro protagonista. Nos enfrentamos a un peligro que no podemos controlar. Uno que ni siquiera vemos. Como de costumbre, la ciudad vuelve a sentirse un personaje más. Spider-Man se balancea entre los edificios neoyorquinos con nuevos movimientos de cámara y una sensación de cercanía que recuerda más al cómic clásico que a las grandes batallas digitales de los últimos años. Su protagonista, Tom Holland, habla sobre las escenas de acción de la película. Estas son de las mejores escenas de acción que hemos tenido en cualquiera de estas películas y hemos rodado la mayor cantidad de acrobacias en cámara y en el propio set en un solo día. Poner a Spider-Man en la calle con coches explotando es simplemente increíble. Va a permitir que el público forme parte de esta experiencia. La historia adopta un tono más contundente gracias al cameo de Florence Pugh como la Viuda Negra o la aparición de grandes personajes como Hulk. Doctor Banner. No hay Banner, solo Hulk. Uno de los más importantes es, sin duda, The Punisher, interpretado por Jon Bernthal. Lejos de ser un simple cameo para contentar a los fans, el personaje tiene un peso importante en la historia. Punisher representa el camino opuesto frente al héroe que siempre intenta hacer lo correcto, incluso cuando eso implica sacrificarse. ¡Siento, estás en peligro! Te prometí que te mantendría a salvo. Por favor, debes confiar en mí. ¡Vamos! Spider-Man vuelve a la gran pantalla con una entrega que conectará con el público por su toque emocional, pero que sobre todo deja muy claro que lo que viene en diciembre con Avengers Doomsday es mucho más grande de lo que imaginamos. Y para las arañas que sobreviven, equivale a una especie de... renacimiento. Anne Hathaway lleva una temporada en la que no dejamos de verla en los cines. Primero fue El Diablo Viste de Prada 2. Ahora mismo está en las pantallas con La Odisea, el film de Christopher Nolan, haciendo de Penélope, y ahora también la tenemos una vez más en los cines con Mother Mary. Lucía Bermúdez nos cuenta de qué va la película y además ha charlado con la actriz. David Lowery empezó a hacer películas con apenas 7 años, con la cámara del padre de un amigo. ¿Quién le iba a decir a ese niño que casi 40 años después sería uno de los referentes del cine independiente en Estados Unidos? Llevaba más de 10 años sin verla. Lleva décadas explorando las emociones humanas desde un lugar poco convencional. Después de películas como A Ghost Story, El viejo y la pistola o La leyenda del caballero verde, el director presenta Mother Mary, la que él mismo define como su obra más personal. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros. ¿Y si me dices por qué estás aquí? Sam, necesito un vestido. Una historia mística y excéntrica que mezcla drama psicológico, espiritismo e incluso algunos elementos de body horror para contar la compleja relación entre una superestrella del pop, interpretada por Anne Hathaway, y una diseñadora de moda a la que da vida Micaela Coel, quien decía esto. When I read David's script, Cuando leí el guión de David fue como si fuera mi cena favorita. Este es exactamente el tipo de cosas que me encanta ver, las que quiero ver. Quiero perderme en las profundidades, en el humor, en el ir y venir entre la burla, la tristeza y la fuerza de un personaje. Me encanta el diálogo, ella siempre está hablando y es tan seca y está tan rota, está desesperada por conectarse, pero lo guarda todo. Eso es lo mío. Dos mujeres unidas por un vínculo tan intenso como difícil de definir, mientras una misteriosa presencia, la llamada Mujer de Rojo, actúa como reflejo de sus miedos, sus traumas y todo aquello que nunca llegaron a verbalizar. With this movie it was important not just to
Con esta película era importante no solo que el fantasma representara una ruptura, sino que fuera el vehículo para que estos personajes y estos sentimientos volvieran a unirse al final. Tenía muchas ganas de seguir el ciclo completo de un proceso colaborativo, de uno que implique mucha tensión y mucho dolor, pero también una gran cantidad de belleza y alegría. Las interpretaciones de ambas sostienen la tensión durante toda la película, uno de los papeles, según la actriz de El Diablo viste de Prada, más complicados de toda su carrera. La película creó un nuevo proceso para mí. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Cantar es algo que siempre me ha gustado hacer, pero nunca lo había hecho a este nivel. Bailar es algo que siempre he querido hacer, pero mi cuerpo no me dejaba por alguna razón. En cierto modo, tuve que superar todo eso y tuve que aprender a hacer cosas a pesar del miedo y a salir muy, muy, muy lejos de mi zona de confort. También aprendí a confiar y a desarrollar la paciencia. De hecho, el proceso de todos estos años en este papel ha sido muy, muy transformador. Years-long process of being on this movie has been really, really transformative. Y es que la música es el pilar fundamental en la cinta, pues Lowery construye la historia alrededor de las canciones, que funcionan como una extensión de las emociones de los personajes. ¿Te ha gustado el concierto? Ha sido increíble, ha sido como una experiencia religiosa. Hathaway interpreta todos los temas originales escritos por nombres tan importantes en la industria como Charli XCX, Jack Antonoff y FKA Twigs, una banda sonora que se mueve entre el pop más comercial y lo fantasmagórico para hablar de la obsesión y del deseo. Vamos a expulsarla. Juntas. Además, Mother Mary llega en un momento especialmente dulce para la actriz, pues este año suma proyectos muy esperados y vuelve a situarse en el centro de la conversación cinematográfica. Tal vez solo quede una de nosotras en pie cuando esto acabe. Lo sé. Con Mother Mary, que por cierto ya se pudo ver en el Atlantida Film Fest este pasado fin de semana, David Lowery nos muestra su viaje más personal, que confirma por qué sigue siendo una de las voces más singulares del cine indie estadounidense. También llega a los cines la película italiana La última ronda en Venecia, la gran triunfadora de los David de Donatello, los Goya italianos. Ganó 8 galardones, incluyendo el premio a la mejor película. Avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita. Me la ricordi un attimo, mi sa che mi son perso. Sí, ok, no me la recuerdo più. Es la historia de dos amigos de toda la vida que se encuentran con un joven arquitecto y los tres emprenden un viaje por los alrededores de Venecia. Un film dirigido por Francesco Sosai. Y se estrena además una comedia francesa protagonizada por el popular actor Christian Clavier. Atrapa el millón. Joel Peña ya la ha visto. Entre superproducciones y algunos de los estrenos más esperados del verano, las comedias francesas están encontrando su espacio en taquilla. El Sueño americano ha conseguido ser una de las 10 películas más vistas en España, con una historia en tono ligero que reflexiona sobre la perseverancia y las desigualdades sociales. ¿A ti qué te parece? Unos buenos datos que evidencian que el público también quiere disfrutar de un cine que le haga pensar entre carcajada y carcajada. Vaya, qué bien se lo montan algunos. Ahora Atrapa el millón es la nueva apuesta de la comedia francesa en las salas españolas. Es un trabajo muy delicado. La nueva película de Grégory Vigneron cuenta con los ingredientes más importantes para conectar con los espectadores. Una buddy movie con enredos. ¿Por qué has cogido eso? Un problema que resolver a contrarreloj. Date prisa, no queda tiempo. Y la presencia de la leyenda del humor francés, Christian Clavier. Aquí está, ¿eh? Cada cosa lleva su tiempo. Has llamado a un profesional. ¿Estamos? Ahora confía en él. ¿Entendido? Sí. Vale. Mi reloj. Lo siento por el reloj, pero es una lección de vida, ¿comprendes? Después de haber protagonizado casi un centenar de películas, algunas de ellas las más taquilleras del cine francés, como los 2 primeros live action de Asterix y Obélix, Clavier se mete en la piel de un particular cerrajero que se convierte en cómplice de un robo poco convencional.
La película sigue la vida de Stan. Ryan Bensetti interpreta a un trabajador de la tercera empresa de construcción más importante del mundo, al que despiden por un error imperdonable. No se puede hacer tortillas sin romper los huevos. Envuelto en rabia y rencor, roba 1 millón de euros de la contabilidad B de la empresa. ¿Qué hay dentro? Eso da igual, no es asunto tuyo. Pesa bastante, ¿eh? No toques el maletín. Poco tiempo después es readmitido y ascendido. Tiene solo una noche para devolver el maletín. Es que no es lo que tú crees. Venga, bye. No, es justo lo contrario de lo que tú crees. ¿Ves este maletín? Tengo que devolverlo a una caja fuerte antes de las 6 de la mañana. Y las llaves están en el apartamento. Bueno, una copia. No nos lo llevamos, lo devolvemos. Es una buena acción, ¿no? En medio de estas situaciones donde se cruza con Hippolyte, un cerrajero creído, porque soy muy majo. ¿Qué le voy a hacer? Irónico y con pocos escrúpulos. ¡Magia! Que intenta ayudarle a abrir la caja fuerte a cambio de un pellizco económico que le ayude a revivir su pequeña empresa. La noche parisina se convierte entonces en el escenario de persecuciones en furgoneta, peleas y conversaciones íntimas. ¿Sabes qué pasa? Que tienes un grave problema de autoridad con tu ex. Ella no te respeta, ¿te has dado cuenta? Perdona, pero es así. ¿Este es el gilipollas que me ha amenazado? ¿Perdón? Sí, pero lo siente, es mi amigo. Sí, lo siento, sí he sido un poco borde. La película también utiliza el humor para tratar temas sociales como las relaciones tóxicas tras los divorcios. ¿Y sabes por qué? No. Porque al contrario que tú, tengo una relación excelente con mi ex. Estupendo. Y la situación de las pequeñas y medianas empresas. El personaje de Hippolyte lanza varios monólogos que cuestionan la falta de apoyo y empatía política hacia estos negocios y las personas autónomas. La trama, algo previsible y sin muchas sorpresas, se convierte en una carrera de obstáculos para devolver el dinero. Casi. Aún no. Casi. Aún no. Casi. Aún no. Casi. Aún no. Eso sí, aparecen algunas dudas por el camino. ¿Por qué hay que volver a meter el dinero en la caja fuerte? No lo entiendo. Quizás las que tendría cualquiera. Presenta un dilema moral que recuerda que las decisiones más difíciles no tienen que ver con abrir una caja fuerte, sino con cerrar nuestra propia conciencia. Y llega una nueva película española a los cines que se presentó en el pasado Festival de Málaga y esta misma semana en el Atlántida Film Fest. Mala Bestia, de Bárbara Farré. Mala Bestia comienza con el relato de un cuento que transcurre en un bosque. I va trobar el caçador. Es feien petons amb llengua. Ell va començar per dalt. Va baixar fins les seves cames. Una historia de bestias que salen de noche y cazadores que intentan atraparlos. Algo que no es casualidad porque su directora, Bárbara Farré, ha querido que toda la película tenga un aire de cuento de relato. Sí, me parecía como precioso, ¿no? La narrativa de cuento, también como pensando cuando empecé a escribir el guión, ¿no? Como me imaginaba a todas estas chicas que están encerradas, ¿no? en estos centros o como le queramos llamar, orfanatos, y al final no salen de ahí, tienen que imaginarse mucho cómo es la vida afuera, ¿no? Entonces creo que el relato está muy presente en ellas y me gustaba mucho como el hecho de fabular en un futuro o en historias que no te pueden pasar y cómo estos personajes, sobre todo en la primera parte, ¿no? de la película, pues fabulan imaginando cosas que les podrían pasar, que es imposible que les pasen porque están ahí cerradas. Mala Bestia es la historia de una niña, Atenea, que está en un orfanato. Se está haciendo mayor, adolescente, pero ella tiene miedo a crecer, a hacerse mayor, porque piensa que si se hace mayor ya no va a ser adoptada. El primer que has de fer és buscar-te una germana gran. Les germanes grans són les que cuiden de tu. Vols ser la meva germana? No, jo no sóc gran. Y ese miedo a crecer, ese paso de la niñez a la adolescencia, es, según Bárbara Farré, el tema central de la película, algo que la directora ya había explorado en su cortometraje La Última Virgen, que fue premiado en el Festival de Málaga y en los Gaudí. Cuando empecé con La Última Virgen era un poco como encontrar mis propios referentes en la adolescencia que quizás no tuve, ¿no? En ese momento, como que hacer este tipo de películas o acercarme a ese tema, como que de alguna manera me permite volver a la Bárbara pequeña, como enseñándole como estos referentes de cómo son estos procesos, ¿no? Y otro tema que creo que también, que me resulta muy interesante del Coming of Age al final es que
para mí siento que hay como un vacío, ¿no? Entre cuando dejas de ser niña y empiezas a ser mujer, ¿no? Un vacío en el sentido de que realmente estás en un limbo que no sabes bien ni quién eres ni en quién te vas a convertir, porque no te sientes ni niña ni mujer, ¿no? La Bestia está protagonizada por una joven actriz de 18 años, Maria Sweeney. Aquestes són les normes. A les 7 has d'estar desperta. I si et despertes abans, et fas la dormida. A les 9 has d'estar dormint. I si no, et fas la dormida. Hi ha una paret que envolta el castell. No pots saltar-la. Et podries fer mal. Una actriz a la que ya habíamos visto en el cine, concretamente en El Mal, el largometraje dirigido por Juanma Bajo Ulloa, una chica de la que Bárbara Farré quedó prendada en el casting. Pues la verdad que lo vi todo súper claro. Me acuerdo cuando recibí el self-tape de María, o sea, lo tuve muy claro. Es que creo que es ella, que ya la he encontrado, ¿sabes? Y me acuerdo que fue de los primeros vídeos que recibí. Y la vi en persona y efectivamente, o sea, me fascinó y tenía claro desde que la vi que era ella, pese a haber hecho como mucho casting. Obviamente había algo que me asustaba como de decir, ostras, ¿sabes? Pero no sé, lo tenía muy claro y la intuición me llevaba hacia ahí. Y creo que María tiene una contención en la mirada y como que todas las emociones las puedes respirar con sus ojos, ¿sabes? Además, podemos ver en la película a Roger Casamayor y a Iria del Río, que son los padres que finalmente adoptan a esa niña, Atenea. Unos padres, sobre todo ella, que desea tener un hijo y una niña que sueña con tener unos padres. Sí que había algo que me parecía muy interesante, era el juego de espejos que me permitía hacer Atenea con el personaje de Iria, que es Lali, ¿no? Que es el hecho de que las dos están un poco en una especie de reloj, de que van a contrarreloj, ¿no? Y que les marca mucho el reloj biológico en sus deseos, ¿no? Por ejemplo, Atenea no quiere ser mayor porque siente que no la escogerán, ¿no? Entonces tiene como esa cuenta atrás de estás dejando de ser niña, no tendrás tiempo de ser elegida y construir una familia. Y en el caso de Iria, con Lali, es un poco lo mismo, ¿no? En plan de que ya está en una edad adulta y de que quizás ya no se puede quedar embarazada. De hecho, tiene dificultades, ¿no? Para quedarse embarazada. Entonces, también me interesaba mucho cómo existe en la mujer como esta especie de reloj biológico que te obliga un poco a tomar ciertas decisiones en ciertos momentos y obviamente sí, también hay el deseo de ser madre y el deseo de ser hija, ¿no? También por parte de Atenea, entonces también me gustaba mucho como ese contraste. Mala Bestia es el primer film de Bárbara Farré que hasta ahora ha trabajado realizando anuncios de publicidad y videoclips de artistas como Amaya Romero, Bad Gyal y Rosalía. Creo que he tardado también bastante tiempo desde La Última Virgen a hacer la película. He estado trabajando también mucho en videoclips, en publicidad. Al final he podido como trabajar mi carrera como directora, ¿no? De poder aprender a rodar, a estar en un set, como a crear y demás. Y para mí era muy importante llegar a una primera película vale, pues creo que esta película me define mucho y es muy mía, ¿no? Y creo que lo he podido conseguir con esta peli, que a veces es también complicado, ¿no? Con una primera película, porque a veces tienes que ceder en muchas cosas y yo, por suerte, he tenido la libertad de poder coger la dirección que más sentía que era más mía. Entonces, futuro no sé cómo será. Me llama mucho la intuición y me llama mucho todo lo sensorial y la belleza que hay en el mundo cuando juntas como luz con oscuridad, ¿no? Creo que la película tiene mucho eso. Y que ahora estrena en los cines su primer largometraje, Mala Bestia. El cine en la SER, con Elio Castro. Y antes de terminar, vamos a hablar de series de televisión y de películas que se pueden ver en plataformas. El 5 de agosto, en Apple TV, comienza la 4ª temporada de Ted Lasso. Ya saben, ese peculiar entrenador de fútbol. ¿Qué cojones haces tú aquí? Me alegra verte. Igualmente. El fútbol da la vida. No seas menso. La vida es mucho más que ser futbolista. Y en Prime Video ya se puede ver La Boca del Diablo, su nueva película que combina suspense, tensión bajo el agua, supervivencia y una trepidante aventura veraniega. Esta es la última aventura juntos antes de empezar nuestras vidas. Mañana, La Boca del Diablo, por nosotras. Hola, bienvenidos. Hoy voy a ser vuestro guía. ¿A alguno le da miedo el agua o nadar? No me da miedo el agua, sino lo que hay en ella. ¡Guau! La Boca del Diablo. Oh, aquí somos invitados.
Esto ha sido todo por esta semana. En el control ha estado Alejandro Prieto y en la redacción el equipo de verano del Cine en la SER: Joaquín Bañuls, Joel Peña, Lucía Bermúdez y Elio Castro. La semana que viene volveremos con nuevos estrenos, con nuevos protagonistas y aquí se lo vamos a contar. Hasta entonces, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.